tu vecino, quieres irte a... ¿Sí? Entonces, si no eres... Por eso les digo que tenemos que ser fiel con lo poquito para que Dios nos lleve a lo más, ¿no? Ok, vamos a libro de Mateo. Mateo capítulo 20. Vamos a ver la parábola esta de los obreros de la viña. Vamos a empezar con eso. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario el día, los envió a su viña. ¿Saben cuánto es un denario? Un denario representa un día de salario. ¿Sí? ¿Qué será el sueldo mínimo? A lo mejor es el sueldo mínimo, ¿no? El sueldo mínimo. Sí se manejaba dinero. Sí había dinero. Y un denario representaba un día de trabajo. Dice, y habiendo convenido con los obreros en un día de salario, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera, o sea, primero salió en la mañana, luego volvió a salir más tarde, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les daré lo que sea justo. Y ellos se fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué están aquí todo el día desocupados? ¿Ya llevaban cuánto tiempo desocupados? Todo el día. Fíjense. Les dijo, ¿por qué nadie les ha contratado? Él les dijo, vayan ustedes a la viña y recibirán lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Al venir los que habían ido cerca de la undécima, o sea, los que nada más trabajaron una hora, recibieron cada uno, ¿cuánto? O sea, recibieron un día de salario completo y nada más trabajaron una hora. Bueno, al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero ellos también recibieron cada uno un denario. Al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos últimos han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te he hecho ningún agravio, ¿verdad? No convinieron conmigo en un denario, o sea, no acordamos que si trabajabas por mí te iba a pagar un día de salario. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este último como a ti. No me es permitido hacer lo que yo quiero con mi dinero, con lo mío, y tú tienes envidia porque yo soy bueno. Fíjate, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Y me llama la atención porque los humanos somos bien chistosos. No podemos ver que alguien sea prosperado, que alguien reciba una bendición, porque se nos revuelve el estómago y hasta, yo creo que hasta las tripas se nos hacen nudo ahí. Les voy a contar una historia que fue algo que nos pasó hace algún tiempo. Yo estaba todavía en la iglesia de la que salí, yo era uno de los líderes allá, y se había organizado una reunión de pastores, una cena para pastores. Creo que el organizador había sido mi pastor y había sido en un hotel, entonces contrataron un salón, mesas, y mi pastor pues es bien especial, siempre tiene algún detalle, ¿no? Y en las mesas que se pusieron, en un plato de cada mesa, había puesto en aquel entonces un billete de 50 para que como sorpresa, ¿no?, el que levantara el plato, pues le tocara su billetito de 50, pero no estaba sí estaba en todas las mesas, pero no en todos los platos, nada más en un plato de cada mesa. Entonces, pues llegó la hora de la cena, estaban todos cenando, y los sugieres también nos sentamos en una mesa, o sea, los servidores de la iglesia, los que estamos ahí para ayudar a los pastores,
nos sentamos en una mesa. Entonces cuando el pastor anunció que había un billete en cada mesa que levantaban sus platos, y pues era sorpresa para el que le había tocado, o sea, y me acuerdo que pues nosotros también estábamos en una mesa. Entonces levantamos todos también nuestros platos, y a una hermana en Cristo que estaba ahí a un lado de mí, levantó y ¡ay! Me tocó el billete a 50, bien feliz. Pero otra hermana que estaba con nosotros se enojó. Dice, ¿por qué? Si yo tengo más necesidad que tú, ¿por qué te tocó a ti? Y bien enojada. Y entonces había una mesa sola, y se paró bien enojada y le me toca el plato de cada mesa, y hasta que encontró el billete se fue bien enojada a su mesa con su billete. Entonces somos bien curiosos porque estamos siempre haciendo algo viendo a los demás. No, pues yo barrí, nadie lo hace, o yo hago esto, nadie lo hace, yo limpié y nadie lo hace. Lo que hagamos, dice la Biblia que todo lo que hagamos tiene que ser como para Dios. De Dios vamos a recibir la recompensa. Si el otro no lo hace, pues él no va a recibir esa bendición de parte de Dios que tú vas a recibir. ¿Sí? Entonces, siempre que hagamos algo, pues tenemos que hacerlo pues pensando en el Señor. Si yo voy a tocar la alabanza, pues se lo estoy tocando al Señor, no a los demás. O sea, la alabanza es para Dios, no para el que está tocando, ni para el que está enfrente, es para Dios. Y así cada cosa que hagamos, también los que estamos predicando, lo hacemos con todo nuestro corazón, lo hacemos por ayudar. ¿Mande? Sí, la predica es para ustedes. Jesús dijo, cuando haces algo para otros, lo haces para mí, entonces vas a recibir bendición de mí. De parte de Dios estamos recibiendo bendición. O sea, yo no estoy predicando nada más para mí, sino para todos ustedes también. O sea, pero principalmente lo hacemos por amor a Dios, ¿no? Bueno. ¿De qué hablamos ayer en la célula? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, el día de ayer estábamos, yo creo que está fallando esta pila. Sí. Bueno, o a menos que no sea la pila, algo está, hay que moverlas. Sí, estábamos hablando de la gracia el día de ayer. Y yo les decía ayer a los jóvenes que después de Cristo es ¿cómo se llama? La piedra fundamental de lo que es misericordia y verdad, nosotros. Y precisamente ayer salió, luego, porque estábamos tocando, pues siempre que hablamos de la gracia, se toca el tema del pecado, pero desde el punto de vista de que Jesús perdonó todos nuestros pecados, de que nuestros pecados fueron arrojados a lo profundo del mar, ¿se acuerdan, no? De que Él llevó nuestros pecados. ¿Qué es el pecado? Una infracción de la ley. Infracción de la ley. Y donde no hay ley, no se inculpa de pecado, no hay pecado. Fíjate, el niño ya agarró la onda. Y entonces estábamos hablando de eso y dice ayer una de las muchachas, porque empezó a ir a otra iglesia, nosotros vimos algo y le dio la vuelta a la hoja y puso, sí, mira, aquí dice, el pecado es infracción de la ley. Y luego tipos de pecados y todo, ya se metieron en otro rollo. Entonces les decía yo allá que yo creo que, no sé, el 1% de las iglesias de Guadalajara predican la gracia, todos los demás siguen hablando del pecado. ¿Verdad? Y digo, a lo mejor no me creen, pero ya vieron, ayer lo salió, sí, ya, y como para que hagas y no hagas. Y entonces, les digo, le predicamos a alguien a Cristo, recibe a Jesús como tu Señor y tu Salvador, y tus pecados van a ser perdonados. Y ya que se convierten, empezamos, no hagas esto, y no hagas aquello, y empezamos a dar, como dice la Biblia, mandamientos de hombre. ¿Sí? Reglas de hombre. Y nos olvidamos. ¿Qué fue? El jueves
en la reunión de pastores les puse la película que habíamos puesto aquí el miércoles. Y empecé con lo mismo y les digo, porque al principio de la película lo primero que dice, el motivo por el que estamos en esta tierra es para ser felices. De hecho lo puse en el Face, no sé si alguien lo vio. Y entonces le digo, como cristianos tenemos todo para ser felices, pero desgraciadamente estamos muy preocupados por hacer la voluntad de Dios, entre comillas, y estamos tan afanados por hacer la voluntad de Dios que nos olvidamos de vivir nuestras vidas. Y Jesús dijo en Juan 10:10, dice, yo vine para que vivan y tengan una vida abundante. Y entonces no estamos viviendo la vida abundante porque estamos afanados por esas obras que supuestamente a Dios agradan. Y entonces queremos hacer la voluntad de Dios cuando debemos dejar a Dios hacer su voluntad en nosotros. Hay una diferencia entre yo tratar de hacer la voluntad de Dios y que Dios haga su voluntad en mí. Es diferente. O sea, yo no estoy tratando de hacer algo para agradar a Dios, sino que Dios pone en mí el querer como el hacer. Vamos a... Esta cita la he dicho muchas veces. Hebreos 13. Hebreos 13, 20, 21. Hebreos capítulo 13, 20, 21. Fíjense, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, o sea, por el pacto en el que nosotros hemos entrado, el pacto en su sangre, dice, nos haga aptos para toda obra buena. O sea, ¿qué significa eso que nos haga aptos? Nos capacita. O sea, ¿quién me capacita? Él. ¿Para qué me capacita? Dice, para que hagamos su voluntad. Dice, pero fíjate lo que dice en el siguiente. Haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Haciendo Él en mí lo que es agradable para Él. Él pone en mí que yo haga lo que es agradable delante de Él. En Efesios 2:10 dice que Él es el que pone las obras para que yo simplemente camine en Él, en esas obras. ¿Sí? Ok. Vamos a Efesios 2, que ya es un pasaje que debería ser muy conocido entre nosotros. Pasa algo bien curioso conmigo, a veces se me olvida que nueva gente está llegando, entonces de repente tocamos estos temas y me preguntan y digo, pues eso ya lo hemos hablado y es base y esto, pues sí, lo hablé con la gente viejita, pero los nuevos a lo mejor no lo han escuchado. Okay. Fíjense, Efesios 2:8 dice, porque por gracia somos salvados por medio de la fe. ¿Qué es lo que nos salva a nosotros? La fe. Sí, la gracia y el vehículo es la fe. No por obras, dice, por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué significa la palabra don? Un regalo. Entonces somos salvados por ese regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Nadie va a llegar delante de Dios y decir, yo me gané la salvación. El que llegue así le va a ir. Ahí está el acusador. ¿Se acuerdan quién es el acusador? Y dice que ahí está para recordarle todas sus cochinadotas. Yo hice eso, a ver, pero también ahí están tus cochinadotas. Se llamaba así. Cuando llegue conmigo me diga, oye, pues ahí están sus cochinadotas. Mi abogado, y Jesús es mi abogado, dice la Biblia, ¿no? Que Él es mi abogado. Entonces, arréglate con mi abogado, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Yo les decía ahora en la mañana, ¿qué pasa con una persona que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador cuando se muera? Se va a defender solo, no tiene quien lo defienda, no tiene abogado. El diablo va a estar acúselo y acúselo y acúselo y él no va a saber ni qué decir. Pastor, no entiendo que dice que si por las obras no, y a veces Ajá. dice que
Ok, para allá voy, para allá voy. Hay dos tipos de obras. Las obras de la ley. ¿Qué es la ley? Los mandamientos de Dios. Y que eso lo estábamos viendo ayer. La ley son los mandamientos de Dios. Entonces las obras de fe es hacer para merecer. Yo hice esto y yo me lo gané. Hacer para merecer. Pero están las obras de fe. La obra de fe es diferente. No hago nada para ganarme nada, sino que lo que hago es mostrar en lo que yo he creído. O sea, una es hacer para merecer y la otra es porque creo, actúo. La otra es como un fruto, porque siempre hay obras, pero las obras no las hago para salvarme, ni para ganarme, ni para que vean que soy bueno, ni para ganarme el cielo. Lo hago porque estoy creyendo a Dios, es diferente. Y porque Dios preparó esas obras. Yo simplemente creo en Él y camino en ello. Y entonces la gente, ay, mira qué buenas obras está haciendo. Mira, las obras de ley, que es hacer para merecer, es para que el ego se regocije. Yo hice todo esto, yo me lo gané. Pero las obras de fe es para que digan, híjole, qué bueno que Dios te mandó. Para que la gloria y la honra se la lleve Dios. Por ejemplo, el viernes tuvimos la noche de milagros. Hubo una liberación, una persona ahí que se le manifestaron todos sus chamucos. La gloria, ¿para quién es? ¿Quién la liberó? Nosotros estamos ahí nada más como gatos de Dios, como instrumentos de, ¿sí? Nada más. Entonces, ¿a quién hay que darle las gracias? A Dios. El que fue obediente va a recibir su bendición de parte de Dios. Amén. ¿Sí? Le van a voltear todos con Manuel. ¿Sí? Dios tiene control de quién vino, por qué vino, para qué vino y que se fuera con el propósito cumplido. Si Dios quisiera, a esa persona hasta sin que ore, ¿sí? Pero yo creo que todo es un propósito como una enseñanza para nosotros. Amén. Y Dios nos quiere usar a nosotros. Y no lo vamos a hacer para ganarnos el cielo, lo vamos a hacer porque queremos ayudar a los demás y porque amamos a Dios. De hecho, yo pienso que aquí hay ¿sí? gente más nueva y es como fortaleciendo su fe. Amén. Para que vea que las cosas que existen en el mundo, amén. Solamente Dios puede cambiarlas. Así es. Además se fue con ¿sí? no se fue como llegó. Amén. Eso es una Dejó las cargas ahí. adiós, claro. Amén. Entonces, de eso se trata, ¿no? Esas son las diferencias entre las obras de ley y las obras de fe. Sí hay que hacer obras de fe, porque pues es imposible que digas yo creo en esto y no hacer nada. Es imposible. Pero no lo estás haciendo para ganarte nada, sino para que vean en quién has creído y para que vean quién te respalda, porque cuando tú haces algo respaldado por Dios, olvídate. Vemos los milagros y vemos las maravillas. Amén. Pero pastor, en la religión católica todo se basa en obras. Sí, yo sé, y todos venimos de ahí. Y ese es el problema, porque aunque seamos cristianos, como que ese chip se implantó muy fuerte en la gente, y entonces vienen a Cristo, reciben a Cristo, pero quieren traer otra vez la ley. ¿Qué es lo que les decía Pablo a la iglesia de Galacia, a los Gálatas insensatos? Les dice, ¿quién les fascinó para no obedecer a la obra de Dios? Dice, para ustedes ya Cristo fue crucificado, ¿por qué se quieren meter otra vez a las obras de la ley? ¿Recibieron el Espíritu por la ley, por las obras de la ley, o por creer por fe? Él los decía Pablo, que es de lo que se trata. Y entonces se nos olvida, y el 98% de las iglesias cristianas siguen metidas en obras y no hagan, y esto y lo otro, y obras y obras y obras. Y entonces, mira, yo lo que siempre les he dicho, si yo te digo, no pienses en un gato negro, ¿qué vas a hacer? A pensar en el gato negro. ¿Sí? Entonces, tenemos que cambiar. Estoy leyendo un libro que se llama Semillas de Grandeza, y toca el tema, y dice, por ejemplo, tú no le vas a decir a un niño, ay,
qué mal hiciste esto, le vas a decir, lo puedes hacer mejor, ¿sí? Para que se enfoque en el mejor y no en lo malo, porque la mente así es, como que nos enfocamos siempre en lo malo. Entonces hay que ser asertivos, ¿sí? Y meter esas enseñanzas, esos paradigmas, esas semillas de lo bueno en la gente. Mande. Ahorita que, Claudia, Sí. por ejemplo, yo cuando conocí a Jesús, Ajá. cuando empecé a conocer a Jesús, me dije, no, pues quiero portarme bien, ¿verdad? Ajá. Quiero empezar a portarme bien, porque creía que ese era sinónimo de santidad. Y mucha gente sigue creyendo eso. Y me di cuenta después de 3 años ya como cristiano que yo no puedo portarme bien. Pablo Sí. dijo, lo que no quiero hacer eso hago. Ajá. Yo no puedo portarme bien. Lo que sí puedo hacer es entregarme más a Cristo y por fruto, por añadidura, llega la dificultad de Ok. portar mejor. Pero si yo digo, quiero dejar de hacer esto, no puedo, es una naturaleza que me falta. Entonces ya no es que quiero hacer. Bueno. ¿Qué debo hacer? Lo que quiero hacer. Ok. Nada más acuérdense que no se está grabando eso que dicen. Entonces va a quedarse espacio como blanco en la cinta y la que la oiga. Nada más va a ir un espacio de... Ok. Segunda de Corintios 1:20. Fíjate. Dice la Biblia que todas... ¿Qué significa la palabra todas? Todas las promesas de Dios, absolutamente todas, son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Él. O sea, siempre el que se tiene que llevar la gloria es Él. Y cuando estamos por las obras, el que hace la obra es el que se quiere llevar la gloria. ¿No se han fijado? Siempre en donde sea, yo hice esto, yo hice aquello. ¿Ves ese teclado? Yo lo compré para la iglesia. ¿Sí? ¿No? Para llevarse la gloria esa persona. Dice la Biblia que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces todo viene de Dios, aún esas buenas obras. En Efesios, estamos en Efesios, ¿verdad? Dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque las obras llevan a glorificarse a uno mismo, y nadie se merece la gloria sino solo Dios. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, a veces tú ves reuniones de pastores, vamos a hacer esto para la ciudad y vamos a hacer este evento, ¿quién participa? Y hay gente que dice, bueno, pues si a mí no me toca partir el pastel, mejor yo no asisto. O sea, si yo no soy de los organizadores, si yo no soy de los que se ve ahí que están moviendo, mejor no voy. Es el ego, el egoísmo. ¿Sí? En lugar de estar pensando en crecer la obra de Dios, estamos pensando en nosotros mismos. ¿Sí? Y dice en el siguiente verso, dice, porque somos hechura suya, verso 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. O sea, las obras las pone Dios, las prepara Dios. Como decía Manuel, pues Dios ya tenía preparado a esta mujer para que viniera y para que se llevara su bendición. ¿Sí? Y es para que le dé gracias a Dios, no para que le den gracias a los que oraron por ella. No sé cuántos oraron por ella, pero la gloria es para Dios. ¿Se acuerdan de la parábola del fariseo y el publicano? Sí, en Lucas 18, 9 al 14, la vamos a mencionar. Dice la Biblia que había Lucas 18, del 9 al 14. No la vamos a leer porque si no, no me va a dar tiempo de dar todo. Y en esta parábola es bien interesante porque habla de un fariseo y un publicano. ¿Quién es el fariseo? Los sacerdotes, ¿sí? Los expertos en la ley, el sacerdote, básicamente el sacerdote. Había un sacerdote y un publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? No. El cobrador de impuestos. O sea, trasladado a esta época, ¿qué es? Un político. ¿Sí? Y entonces, en aquel entonces, ¿se acuerdan que dice Jesús que los publicanos y las rameras irán por delante en el reino de Dios? Porque le está haciendo para el pueblo
en aquel entonces lo peor que podía haber en el pueblo judío eran las prostitutas y los políticos. En aquel entonces, ya no, ¿verdad? Bueno, entonces está este sacerdote y este publicano, que ¿tú crees que ellos no sabían que eran rechazados por todo el mundo? No los podían ni ver. Y entonces dice que está el sacerdote orando con Dios. Pero qué chistoso, ¿no? Oraba con Dios. Dios, gracias por haber hecho este muñeco, decía aquel, porque yo soy bueno, porque doy diezmo de todo lo que tengo, voy todos los domingos a la iglesia, y entonces estaba ahí. Dice, y el publicano dice que no quería ni alzar la vista porque estaba avergonzado con Dios, dándose golpes, y dice, Padre, ten compasión de mí, sé propicio a mí, pecador. Y dice Jesús, ¿quién fue el que salió justificado? Pues aquel que reconoció su estado, ¿sí? Porque el otro creía que era bueno. Y entonces dice la Biblia, y para allá vamos en Romanos, vamos a leer Romanos, y vamos a estar un ratito en Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Fíjense, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Alguien se avergüenza del Evangelio? ¿Aquí no hay cristianos de la secreta? No, porque una vez en una iglesia me tocó un hombre que dice el pastor, ¿alguien quiere darle gloria a Dios por sus vidas, por algo que Dios ha hecho en sus vidas? Dice, yo quiero darle gracias a Dios porque tengo 10 años de trabajar en la empresa que estoy y nadie sabe que soy cristiano. Entonces digo, más bien vergüenza le debería de dar. Entonces por eso dice, no me avergüenzo del Evangelio. Dice, ¿porque es qué? Poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Aquel que lleva el Evangelio lleva el poder de Dios con él. Por eso es importante evangelizar. Por eso es importante llevar la palabra, porque te está acompañando el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Entonces fíjate lo que está diciendo. La justicia, nadie va a entrar al cielo si no es justo. Lo voy a repetir porque a lo mejor no se entiende. Nadie va a entrar al cielo si no es justo. Para entrar al cielo se necesita ser justo. Nada más los justos van a entrar al cielo. Pero como Dios dice, no hombre, ninguno, nadie la va a hacer. Entonces nos da la justificación, nos regala la justificación, ese don de la justicia, ese regalo, y entonces dice que es revelada por fe. Los que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, nos es regalada esa justicia. Y entonces somos justos, no por obras, no porque hayamos hecho nada bien, sino porque creímos en Jesucristo. Entonces el que cree en Jesucristo es automáticamente justo para Dios. Y entonces cuando llegue al cielo, ¿sabes qué va a ver Jesús en ti? ¿O Dios en ti? La sangre de Cristo. El que ha sido bañado con la sangre de Cristo entra, y el que no. Dice la Biblia que Dios no nos ve a nosotros, ve a Cristo a través de nosotros, a Cristo en nosotros. Entonces cuando vayamos al cielo va a decir, este tiene Cristo, este tiene Cristo, este tiene Cristo. Este no, al otro lado, al tobogán. Ok, vamos a Romanos 3, 9, del 9 al 20. Romanos 3, 9 del 9 al 20. Se me hace que no voy a alcanzar a dar todo lo que traía. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, dice, en ninguna manera. O sea, a veces hay gente que se siente mejor que otra. Pero para Dios, todos somos iguales. Así hayas estudiado o no hayas estudiado, tengas dinero o no tengas, para Dios somos todos iguales. O sea, delante de Dios estamos todos encueraditos. Así.
Dice, en ninguna manera, dice, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos, ¿qué significa la palabra? Todos están bajo pecado. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides o de serpientes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en su camino. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero fíjate lo que dice en el verso 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, los dice a los que están bajo la ley. Entonces, ya no estamos bajo la ley. Hay gente que siguen metidos en la ley, aunque se digan cristianos, pero bueno, dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ¿qué dice? Ningún ser humano será justificado delante de Dios. Por las obras de la ley, ningún, ¿qué significa la palabra ningún? Nada. Y aquellos que han justificado, queriéndose justificar por la ley, dice la Biblia que de la gracia han caído. Entonces imagínate que llegan delante de Dios, mira, de los mandamientos, nadie los puede cumplir, nadie, absolutamente nadie. Solo Dios, Jesús vino a cumplirlos. Por eso dice la Biblia que el cumplimiento de la ley es Cristo. Y en Cristo la ley ya está cumplida. Y si yo soy en Cristo, ya está cumplida. Y si ya está cumplida, ya no tiene nada que ver. Por eso dice en Hebreos 9:28 que Jesús aparecerá por segunda vez, lo vimos ayer, para salvar a los que le esperan. Dice, aparecerá por segunda vez, ¿sin qué? Sin relación con el pecado. ¿Qué significa sin relación? No tiene nada que ver. O sea, no va a venir quién pecó y quién no pecó. Él no va a este pecó, no, ya no. Él va a venir por los que lo están esperando. Si lo estás esperando te vas, y si no, al charco. al lago de fuego. Dios es excepción de personas aquí en la tierra. Ajá. Pero cuando lleguemos allá arriba, Cada uno va a recibir de acuerdo a lo que dejó trabajar Dios en su vida. Sí. Allá, pero oye, como decía, una vez dice Pepe, no le hace que me pongan de barrendero en el cielo porque esté ahí, pero que esté allá. Sí. O sea, es mejor ser barrendero en el cielo que estar en el infierno y ser el... ¿No? ese puesto lo corre la simple salvación. Sí. El hecho de no estar de barandero en el cielo lo corre la salvación. Ajá. Pero llegar al cielo, sí van a ser culpadas porque hay Sí. Dios aquí en la tierra. Sí. Que cada uno va a recibir de acuerdo a lo que haya hecho. Sí, pero no van a, ahí ya no tienen que ver las obras de fe, sino las obras de ley, sino las obras de fe. Y el que haya actuado más de acuerdo a la fe en Cristo, pues va a recibir más allá. Eso sí. Pero la salvación, ese es un regalo de Dios. Ok, fíjense, vamos a seguir. Entonces, verso 21 en adelante dice, pero ahora, aparte de la ley, o sea, haz aparte la ley. ¿Qué significa hacer aparte? Separa, haz a un lado la ley. ¿Sí? A un lado la ley. Dice, ahora a un lado de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, aparte de la ley, ya la ley no tiene nada que ver para la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia, verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué me da la justicia de Dios? La fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia entre uno y otro. No hay diferencia, por cuanto todos pecamos, todos estamos separados de Dios, ¿sí? Lo que hace la diferencia es la fe. Hay una canción, ¿te acuerdas la que te puse al principio de Marcos, ¿cómo se llama? Marcos Vidal, que dice que no hay diferencia? Porque a veces vemos a algunos cristianos y decimos, chines, se comporta igual que los de afuera, ¿no? Pero si ya creyó, hizo la diferencia, mejor pequeña, bueno, ni tan pequeña porque se va a ir al cielo, aunque viva aquí como esclavo, ¿verdad? Y queremos todos, lo que tú decías,
confundimos para empezar, confundimos la santidad con santificación, que son dos cosas diferentes. ¿Qué es santidad? Apartado para Dios. ¿Y santificación qué es? Que yo aparto mi vida para Dios. Y hay una diferencia en la forma de vida, ¿sí? El que se santifica para Dios obviamente vive diferente al que no se santifica para Dios, ¿sí? El que no se aparta para Dios. El que se aparta para Dios vive de una manera diferente del que sí se aparta. Y entonces creemos que una persona que está portándose bien, ¿sí?, es santo, y no necesariamente. Santo es el que creyó en Jesús como Señor y Salvador. Ya fueron apartados para Dios. Si ustedes leen, por ejemplo, en 1 Corintios dice a los santos de Corintios, y luego al rato, pues, todo lo que estaban haciendo los santos ahí les pone una regañada porque andaban viviendo, se andaban saliéndole. Ajá. Ok. Dice verso 23, dice, por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes pecaron? Todos. Y están destituidos de la gloria de Dios. Una vez, cuando estábamos en la universidad, llegó un maestro a darnos una clase y empezó a meterse en obras y que estos que pecaron, aquellos que pecaron, y en eso basó su enseñanza, como sintiéndose diferente. Y le digo, pero pues tú también pecaste, ¿no? Tú también tienes pecado, entonces. Y como que se me quedó viendo, si le revelaría algo el Espíritu Santo, ya no me dijo nada, se quedó callado. Porque si es así, entonces nadie. Dice la Biblia que el que diga que no tiene pecado es mentiroso, y hace mentiroso a Dios. Entonces, dice, por cuantos todos pecaron. ¿Y están qué? Destituidos de la gloria de Dios. Como todos pecaron, la paga del pecado es muerte. ¿Qué es la muerte? Separación de Dios. La muerte es separación de Dios, porque el ser humano es eterno. ¿Eternamente va a estar con Dios o eternamente va a estar en el infierno? Somos eternos. Pero entonces la muerte es separación de Dios. Los que están en el infierno están muertos y los que están en el cielo están vivos para Dios. Por eso dice la Biblia que Dios no es Dios de muertos sino de vivos, ¿verdad? Entonces todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados ¿qué? Gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces la justicia es gratis, completamente. Miren, yo les decía ayer a los muchachos, y lo han oído aquí, y a veces como pastor me cuesta trabajo decirlo porque van a pensar que, o el miedo a pensar de que pues nada más tiene la verdad, ¿o qué? Porque sí les hemos encargado que tengan cuidado, aunque sean cristianas, de las enseñanzas que oyen fuera de aquí. Porque si te enseñan si oyes una enseñanza que va en contra de lo que estás enseñando aquí, lo único que va a traer en tu vida va a ser confusión. Oye, dice uno, y los dos son pastores, y los dos dan versículos bíblicos, entonces va a crear confusión en tu vida. Por eso les digo, siempre tengan cuidado de lo que estén escuchando. Si escuchan algo, asegúrense que va con la línea, para que no se hagan confundidos. ¿Sí? Miren, hace unos años, hace como dos años, sí, más o menos como 2 años, le regalaron a mi esposa una caja de de Bacardí. Y entonces, pues yo casi no tomo, es muy raro, y además el Bacardí ni me gusta. Entonces lo metimos debajo, se quedó ahí en el lavadero, el lavatrastes, abajo, y se quedó la caja. Y entonces, no, pero a veces que de repente queda cumpleaños de alguien que no es cristiano, y en lugar de comprar un regalo y agarrar la botella y se la regalaba, y para no gastar. Y entonces, en la zona donde vivimos, el fontanero que trabaja en esa zona también es cristiano. Y resulta que se nos descompuso algo y pues se metió a la casa y vio las botellas. Y entonces, ya ves, hermano, ¿qué pasó? Dice, tiene el pecado ahí bajo de su fregadero, el pecado. Dice, porque el vino es pecado, me dice.
ya no quise discutir con él, no le dije nada, pero si el vino es pecado, entonces Jesús pecó cuando convirtió el agua en vino. O sea, la Biblia dice, no te embriagues. El problema es embriagarse, no tomar. Embriagarse. ¿Sí? Y la Biblia dice, no te embriagues con vino en lo cual hay disolución. Mejor llénate con el Espíritu Santo. O sea, no lo estoy invitando a que se... ¿verdad? Ok, entonces, por eso les digo, tengan cuidado de qué escuchan, porque hay ese tipo de enseñanzas que nada más te condenan. Yo me acuerdo que hace unos años, cuando estábamos en otro lado, llegaron como 3 o 4 familias que venían de otra iglesia. Esa iglesia se desintegró por X razón y cayeron con nosotros como 3 familias. Y venían 2 jefes de familia con una condenación. A uno, el pastor le decía, tú tienes demonio. Entonces venían sintiéndose como peor que cucaracha. Entonces ahí se restauraron. Otra viene también con el matrimonio deshecho. El otro no quería ni saber nada de la iglesia. Y empezaron ahí y se empezó a restaurar su matrimonio y la vida se empezó, porque empezaron a escuchar algo diferente. Pero allá pura condenación. ¿Cómo vas a vivir la vida abundante si te están condenando y eres un cochino pecador y apártate cochino pecador y pinto mi raya de los pecadores? ¿Qué hizo Jesús? ¿Y qué decían de Jesús? Se la pasa comiendo con los pecadores y con las prostitutas, ¿no? ¿Qué dijo Jesús? Yo no vine con los sanos. El médico no va a curar a los sanos, sino a los enfermos. Jesús dijo, yo no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Y la verdad, todos son pecadores. Ya lo acaba de decir, todos están bajo pecado, todos. Llámese como se llame, tenga el título que tenga y se sienta como se sienta. ¿Sí? La mamá de Tarzán también tenía sus pecadores, ¿no? Sí, dice todos. Por eso es que somos justificados gratuitamente, porque Dios sabía que nadie se podía ganar la salvación. De hecho dice la Biblia, ¿para qué fue puesta la ley? ¿Se acuerdan? ¿Para qué fue puesta la ley? ¿Para qué? Dice que la ley se puso para que abundara el pecado. ¿Cómo? Eso dice la Biblia, que Dios puso la ley para que abundase el pecado. Y cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Eso dice la Biblia. O sea, dice la Biblia que la ley era como una nana, nada más, una cuidadora para que no se extravieran más de la cuenta. Una nana nada más. No los iba a salvar, nada más los iba medio a cuidar. ¿Sí? Un poco. La ley se puso para que el pecado abundase. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto con esto Dios? Dios puso la ley para que viéramos cada uno de nosotros que por nuestra cuenta nomás no podemos, que necesitamos su ayuda. Como dijiste, yo no me puedo portar bien por mi propia cuenta. Yo no puedo portarme bien. Es Dios en mí, la esperanza de gloria. Hay un versículo que dice, aunque el pecador, se me hace que es Eclesiastés 8:12, y dice que aunque el pecador haga 100 veces el mal, Ajá. dice que le va bien, pero más el Impío. ese es todo lo contrario, pues, ¿no? Ese le va bien. Necesitaremos ver exactamente la cita, qué es cita para analizarla bien. Ahorita no te entiendo muy bien. ¿Mandé? Sí, ver el contexto y ver exactamente de qué estás hablando. Porque también hay que diferenciar entre la ley, en el Viejo Testamento está la ley, o la mayor parte de la ley está en el Viejo Testamento, porque también hay gracia en el Viejo Testamento. Entonces hay que saber diferenciar entre pactos, que ayer les decía a los jóvenes que podemos dividir la Biblia principalmente en ¿cuánto? En 3 partes. Básicamente dividimos la Biblia en 3 partes. El Viejo Testamento o Viejo Pacto, el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, y la transición entre el Viejo Testamento, entre el Viejo Pacto y el Nuevo Pacto. La transición son los evangelios, porque en el evangelio todavía estaban bajo la ley. Por eso Jesús dijo, yo no vine para abrogar la ley, sino para cumplirla. Pero una vez cumplida queda abrogada, porque leíamos también ayer en Hebreos que dice que el viejo mandamiento quedó abrogado, anulado, ¿verdad? Por eso le digo que el evangelio es la transición. Y si no entendemos
esos tiempos, y si no entendemos los pactos, vamos a estar confundidos y de repente te van a dar una ley o va a llegar algún profeta que te dé una palabra de juicio y te va a hacer sentir bien mal. Si no sabes quién eres en Cristo y si no conoces la Biblia y no conoces en qué pacto estás viviendo. Cuando tú conoces en qué pacto estás viviendo, si llegan y te dan una maldición, aunque venga en la Biblia, porque en la Biblia hay maldiciones, tú dices, yo no recibo en el nombre de Jesús. Yo lo desecho, condeno tu lengua en el nombre de Jesús. Yo estoy para recibir bendición aquí. Y esa maldición que venga en la Biblia no es para mí. ¿Sí? Porque yo vivo yo hice un pacto con Jesucristo. Esta copa representa mi sangre, la sangre del nuevo pacto, que por ustedes es derramada para perdonarles todos sus cochinadotes y pecadotes. ¿No? Así de sencillo. Entonces yo estoy en pacto, y en ese pacto, ¿cuántos pecados fueron perdonados? Todos mis pecadotes fueron perdonados, pasados, presentes y futuros. Por eso dice Jesús que va a venir por segunda vez sin relación con el pecado. Por eso es importante que conozcamos. Dijo un predicador de los que a veces llegamos a oír, que trae la misma línea, nos decía una vez que vino, dice, tenemos que ser especialistas en el nuevo pacto. Si en algo tenemos que ser especialistas en el nuevo pacto, en el pacto que Jesucristo vino a dejar por cada uno de nosotros. ¿Cuánto tiempo llevo, hija? Válgame. Y llevo como la tercera parte apenas, o menos. Bueno, verso 28. Voy a leer nada más aquí. Concluimos pues. ¿Qué significa concluimos? Terminamos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Sí? Entonces, ¿qué? ¿Me puedo portar mal? ¿Qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera, porque ya no somos esclavos de la ley ni esclavos del pecado, dice la Biblia. Ahora tengo la libertad en Cristo y tengo la libertad para portarme bien. Antes no podía, aunque quisiera. Ahora Cristo en mí es el que hace la obra. Que fue lo que vimos en la película, que decía, solo regresa a la fuente y deja que Él fluya, que Dios fluya a través de ti y que Dios haga la obra a través de ti. Básicamente eso es la película. Deja fluir al Espíritu a través de ti. Es lo que nos pedía Dios, lo que nos pedía en la película. Dejarlo hacer, dejarlo fluir. Dice la Biblia que Dios es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Entonces, si estoy sucio, ¿qué haces cuando te ensucias? ¿O qué hace la mayoría cuando se ensucia? Sí. Dije, yo me baño una vez al mes, me haga falta o no, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando estamos sucios? Nos metemos a bañar, ¿no? Entonces, si nos sentimos sucios espiritualmente, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la fuente. Dios es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Jesús dijo, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. La palabra de Dios me limpia. Entonces lo único que tengo que hacer es mantenerme en la fuente, en la palabra. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, dijo Jesús, pídenme lo que se les dé la gana y que se los voy a dar. Entonces ahí está el problema, que no permanecemos en la fuente. A veces algunos andamos de visita cada 8 días. Por eso fíjate cómo Dios va hilando todo. La palabra que nos dio al principio, ¿no? Que dice ¿qué decía de la iglesia de Efeso? No, hombre, trabajaron duro, descubrieron los que eran falsos apóstoles, hicieron todo por mi nombre, pero ¿qué? Olvidaron el primer amor. Mira, todos cometemos errores, pero qué gacho cuando cometes un error y no tienes un Dios que te levante. Porque dice la Biblia, 7 veces cae el justo. Y cuando habla de caídas está hablando de defectos, está hablando de cosas malas y de cochinadotas y todo. O sea, quiere decir que constantemente estamos cayendo, constantemente estamos haciendo cosas malas. Dice, pero se vuelve a levantar. Dice, pero hay de aquel que no tiene quien lo levante. Nosotros tenemos a Dios que nos levanta.
Por ejemplo, el rey David cometió pecados. Ush. Y sin embargo decía Dios, he ahí un hombre conforme a mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque David amaba a Dios con todo su corazón. Se la pasaba cantándole a Dios, David. Enamoradísimo de Dios estaba David. Y así, pero Dios decía, este hombre tiene un corazón conforme al mío. ¿Sí? Pero Y si es- Dios estaba con David, ¿por qué hacía tantas barbaridades? Si no obraba en él. Pero hizo menos que los otros. Sigue leyendo los otros reyes y eso sí se... No, hombre, eso Pero igual lo se que pasaron. decía hace rato fue de las obras, de hacer las Ajá. obras ya sobre Sí. naturaleza, pues. Mira, dice, es que sigue habiendo esta naturaleza humana en nosotros. O sea, no podemos desprendernos de esta naturaleza que es que era lo que decía Pablo. Dice, lo que quiero hacer, no, el bien que quiero hacer no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, termino eso haciendo. Porque hay una ley en mí, dice, en mis miembros, que se revela contra la ley de Dios. Dice Santiago, si alguien no ofende de palabras, es varón perfecto. A ver, levante la mano el que no haya ofendido a nadie. O sea, Pastor, yo ¿sí? tengo una De Héctor. sí, dice la Biblia también que si metemos al niño, el chico en su palabra, en sus preceptos, Ajá. principios de grande no se apartará de él. Ajá. Y David fue metido desde los 12 años en los principios de Dios, desde antes se consagró el mismo. ¿Por qué ya de grande cometió tantas burradas que de joven no cometió? Normalmente las cometemos de jóvenes. Ajá. Y él fue de grande ya. Porque de alguna manera el poder corrompe. No lo corrompió tanto como los demás, pero el poder siempre corrompe. Mira, ve, ¿sabes quién fue consagrado desde su niñez? Desde Samuel. Lo dio a luz la mamá y lo entregó al templo. ¿Y qué dice la Biblia de Samuel? Es el único profeta que dice Dios que no dejó caer en tierra ninguna de las palabras de Dios. O sea, es el único profeta en toda la Biblia que obedeció a Dios en todo. El único. Pero ese fue consagrado desde bebé. Era estéril su madre, ¿verdad? Y luego Sí. pide a Dios. ¿Sí? Entonces, él permaneció expuesto a las verdades de Dios desde los 8 días de nacido. Lo entrega al Señor. Fíjate, esto no sé, me está revelando algo de Dios. ¿Cuántos han expuesto a sus hijos a la palabra de Dios? Y yo creo que debe ser desde el vientre de tu madre, oír predicaciones, todo, porque ¿cuántos saben que el bebé dentro del vientre de la madre también escucha? Pues imagina si lo estás bañando con palabra. Imagina, yo creo, ahí te va algo. Yo sé que la salvación es personal y que cada uno debemos recibir a Jesús como Señor y Salvador. Pero dice la Biblia, cuando habla del matrimonio en 1 Corintios, que cuando hay esa comunión con Dios en el matrimonio, dice que tienen hijos santos. O sea, como Juan el Bautista. Juan el Bautista que dice que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de la mamá. Y entonces cuando expones a tu hijo a las verdades de la palabra y al Espíritu Santo desde el vientre, o sea, imagínate, ese niño va a ser una lumbre, va a ser un profeta de Dios impresionante. Pero lo estamos exponiendo a la Rosa de Guadalupe o qué sé yo. Bueno, fíjate, ya voy a terminar, ya se me acabó el tiempo. Romanos 5, 1 y 2. Romanos 5, 1 y 2 dice: justificados pues por la fe, tendremos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gente que no ha sido justificada por medio de la fe no tiene paz para con Dios, o sea, no está en paz con Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús ve a Pedro que acaban de regresar a tierra porque habían estado pescando toda la noche? ¿Y qué habían pescado? Ni un resfriado, yo creo, pescaron. Y entonces le dice Jesús a Pedro: ¿sabes qué? Dame chance de hablarles a esto. Y se sube a la barca y desde la barca les empieza a predicar el evangelio a la gente.
Y luego le dice a Pedro, vente, vamos a hacernos un poquito más hacia adentro. Echa la red. Ay, Señor, soy pescador, a eso me dedico. ¿Tú crees que no voy a saber de eso, por favor? Dice, bueno, pero para que veas que no soy gacho, ahí va. Echó la red, en tu nombre echó la red. Y echó la red y pescó una gran cantidad de peces que no la podían. Tuvieron que hablarles a lo de la otra barca, donde estaba Juan y su hermano, para que se acercaran y entre los dos cargaran, si no se les rompía la red. Cuando Pedro ve esa pesca, que es un milagro de Dios, porque la hora de pescar era en la noche, no era en la mañana. Los peces en el día se esconden y en la noche tienden a salir, por eso la hora de pescar es en la noche. Y entonces, cuando se da cuenta que es un milagro la pesca, ¿qué le dice Pedro a Jesús? Señor, apártate de mí porque soy pecador. ¿Qué significa? Que no estaba en paz con Dios. Recibió la paz, el estar en paz con Dios, cuando recibió a Jesús como su Salvador personal, cuando fue tocado por el Espíritu Santo. Ahí fue cuando recibió la paz con Dios. Así podemos estar nosotros en paz con Dios. Y yo me acuerdo que una vez, yo les he platicado, ¿no? Recién que me convertí, a los 2 meses de convertirme me quedé sin trabajo y tuvimos una serie de pruebas, pero vimos la gloria de Dios también muy fuerte. Y me acuerdo que una vez oí a mi papá que estaba hablando con alguien y le decía, ay, no sé si a mi mamá, y le decía, porque me dicen el gordo allá, cuando estaba chiquito estaba muy, bueno, todavía estoy un poco, pero me dicen desde chiquito. Y le dice a mi mamá, ay, le dice mi papá a mi mamá, oye, yo veo al gordo que está pasando por una serie de problemotes y lo veo tan tranquilo como si nada. ¿Por qué? Porque yo había puesto mi fe y mi confianza en Dios y sabía que de Él venía todo y que Él iba a proveer todas mis necesidades que se estaban, y estaba proveyendo todas mis necesidades que se estaban presentando, porque ya tenía la paz de Dios. Y dice la Biblia que cuando recibimos a Dios, recibimos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No una paz que dice no hay problemas, es una paz que dice pase lo que pase, estoy confiado en ti, Señor, porque mi vida está en tus manos y tú me vas a sacar de esta como me has sacado de otras. Y tú prometiste estar conmigo todos los días hasta el final. Y que voy a cometer errores, sí, que de repente caigo, sí, que de repente hago mis cochinadotes de repente, pero también la diferencia de nosotros con los de afuera. Cuando el de afuera hace sus cochinadotas, ni se inmuta. Pero cuando nosotros, ¿qué pasa? Nos sentimos bien. Es cuando el Espíritu Santo te redarguye y te dice, hijito, te quiero mucho, no hagas eso. Y es lo que te ayuda, ¿no?, a seguir adelante y a dejar esas cosas a un lado. ¿Sí? El Espíritu, la verdadera gracia no es permiso para pecar o permiso para hacer lo malo. La verdadera gracia es la fuerza que te da para seguir adelante y hacer lo que Dios te mandó a hacer y cumplir tu propósito. Esa es la verdadera gracia. ¿Amén? Bueno, aquí le acabamos porque ya me están haciendo señas de que se me acabó el tiempo.